Bienvenidos al podcast de Horizonte Positivo Paraguay. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre la empleabilidad juvenil en Paraguay, un tema súper interesante. Hoy continuamos abordando un tema de suma importancia, la formalización de MIPYMES. Esto como un camino hacia el desarrollo económico de Paraguay. Para ello, hoy nos acompañan Gustavo Jiménez, viceministro de MIPYMES, y David Caballero, presidente de ACEPI. Mi nombre es Liz Grutter y tengo el honor de facilitar esta conversación. Antes de iniciar, permítanme hacer una breve reseña de nuestros invitados. Gustavo Jiménez es ingeniero comercial por la Universidad Americana. Cuenta con un diplomado internacional en Retail E-Commerce por el E-Institute de Buenos Aires, Argentina. Fue gerente de negocios de Rediex del Ministerio de Industria y Comercio. Ocupó varios cargos gerenciales y de dirección en varias empresas del país. Fue también presidente de la CAPACE, la Cámara de Comercio Electrónico, y es actualmente viceministro de MIPYMES. Bienvenido, Gustavo, un honor tenerte. Muchas gracias, Liz, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Y también está con nosotros David Caballero. David es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Cuenta con diplomados en Alta Gerencia por la Universidad Católica, en Gestión Estratégica por la DEN y la George Washington University, en Negocios Digitales por la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Argentina. Es actualmente socio y director ejecutivo de Taxit y es presidente en ejercicio de ACEPI, la Asociación de Emprendedores del Paraguay, un gremio que nuclea más de 7.000 emprendedores de todo el país. Bienvenido, David, qué gusto tenerte. Gracias, Lee, un gusto y como siempre para aprender en esta mesa tan prestigiosa, ¿no? Bueno, para entrar un poquito en el tema de lo que son las MIPYMES, viceministro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de MIPYMES? ¿Qué cantidad son? Si nos podrías comentar un poco de eso. Bueno, cuando hablamos de MIPYMES es interesante porque la gente de repente asume que MIPYMES es de repente las empresas que tienen muy chiquititas, o sea, ese mesitero, digamos, básicamente que tiene una mesita de estar trabajando. MIPYMES hoy engloba una cantidad importante de empresas, sin desmeritar a cada uno, ¿verdad? Pero en este caso, 98% de las empresas creadas en el Paraguay son MIPYMES, y micro es la que factura de 0 a 650 millones de guaraníes, pequeña la que factura de 650 millones a 3.230 millones y mediana la que factura de 3.230 a 7.750. En ese universo están casi 9,8 de cada 10 empresas en Paraguay. Y lo relevante, digamos, de este ámbito es que 8 de cada 10 personas trabajan en una MIPYME. Entonces, eso es algo interesante. Lamentablemente no somos responsables de gran parte de la riqueza del Paraguay. 17, 18, vamos a redondear en 20 de lo que, digamos, sería el PIB de Paraguay corresponde al ámbito MIPYME, pero el resto es de las empresas grandes. Y tenemos 366.000, si mal no recuerdo, MIPYMES que están registradas dentro del boletín, ¿verdad? Entonces, este es el dato relevante. 88% de ellas son microempresas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante para tener en cuenta. Entonces, ese es un poco el universo que trabajamos dentro del viceministerio de MIPYME, y quizás solamente para la audiencia, para contextualizar un poquitito, nosotros tenemos dos leyes misionales dentro del ministerio, del viceministerio. Una es la ley de MIPYMES y la otra es la ley de emprendedurismo, ¿verdad? Entonces, esos son un poco los dos ámbitos en los cuales trabajamos. Y la ley del emprendedurismo básicamente asume que el emprendedor es aquel que arranca un negocio hasta 2 años, lo considera emprendedor. Y yo agrego siempre, pues pasó de grado y fue empresario, ¿verdad? Entonces, exacto. Y los gringos dicen que el valle de la muerte, ¿verdad? Entonces, ahí viene todo en la mano, ¿verdad? Claro. Pero después pasa también que ese emprendedor de repente dejó andando algo y vuelve a emprender. Sí, eso totalmente, también pasa muy a menudo, sí. ¿verdad? Yo creo que ese emprendedor no deja luego de ser emprendedor, ¿verdad? Y de hecho estaba leyendo hace poco un informe justamente que se va a publicar dentro de poco del Banco Mundial, en donde hablaba de que es interesante ver de que la gente acá en el ámbito del desempleo se autoemplea rápidamente y emprende algún tipo de negocio de subsistencia, claro, y arranca, ¿verdad? Entonces, claro, veíamos ahí un poco, digamos, cuáles son los factores que le permitirían a ese emprendedor, digamos, mantenerse en el negocio sin tener que después volver a emplearse, ¿verdad?
Entonces, y ahí arrancaba una serie de cuestiones de la capacitación, el tema del acceso al crédito, el tema de, digamos, la tecnología, el uso de la tecnología para poder continuar creciendo. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que tendríamos que empezar a ir ordenando, que es un poco el objetivo del viceministerio, para que propiciemos ese emprendedurismo sustentable, llamémosle, o sea, que continúe en el tiempo, ¿verdad? De eso, ya que mencionas ahora el tema del emprendimiento por subsistencia, por así decirlo, ¿qué cantidad de esos 98 están en eso de subsistencia? En este caso, digamos, te diría que los que están ahí, en su gran mayoría, un dato muy relevante es que microempresas tienen un promedio de vida de 8 años y medio. La pequeña tiene entre 9 y 10 y la mediana entre 11 y 12. Entonces, si nos ponemos a ver, digamos, el universo que está hoy desde el punto de vista de formalidad básica que tiene RUC por lo menos, ¿verdad? Porque la ley de MIPYME también establece que sos formal si tenés como mínimo RUC, Ministerio de Trabajo e IPS, digamos, y ahí yo te doy una cédula a MIPYME que, digamos, sería tu llave para otras cosas que queremos hacer. Pero claramente, digamos, lo que vemos es que el universo MIPYME son empresas que pasaron la pandemia, mantuvieron el empleo, son resilientes, por decir así, digamos. Entonces hay un ecosistema de gente que está manteniéndose en el negocio por un tiempo importante, ¿verdad? El INE dice que hay un aproximado, todavía no cerramos bien ese número, ahora estamos con el observatorio MIPYME con ellos trabajando, pero hay un chute que hicimos que más o menos hay 800.000 unidades empresariales, que ahí quizás entran muchos de estos emprendedores informales que no les conocemos. Uh-huh. A estos que yo te mencioné, hasta 366.000, yo sé quiénes son, dónde están, qué hacen, cuánto facturan, etcétera. Tenemos ese dato, digamos, de ellos, pero a esos 800.000 no le conocemos. Y es a quienes queremos traer, yo digo siempre, de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Entonces pasar un poco del lado oscuro, venir al otro lado, ¿verdad? Para contextualizar algo también del rostro del emprendedurismo y sobre todo de las pymes en Paraguay, muchas son lideradas por mujeres, ¿verdad? Sí, súper importante, 66%, impresionante. 66% lideradas por mujeres, que en el fondo, de cierta forma, por carencia de políticas públicas, del sentido de, bueno, yo quiero emplearme, pero quiero también tener una crianza, quiero estar presente, tengo que viajar 2 horas en colectivo, ¿verdad? O sea, todos los problemas que sabemos que padecemos, muchas mujeres por eso, por el tema de la crianza y los hijos se vuelcan a ser emprendedores y bueno, es una respuesta también a un modelo de crianza en donde la mamá está presente, finalmente el rostro de la mujer es súper importante. Bueno, la mujer no en la historia de Paraguay, sí, nos recuperó después de la guerra y también si vemos el tema de las pymes que van liderando y son también, o sea, los bancos te dicen, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Mira, qué buen dato ese, qué buen dato eso. Complementando lo que dice David, o sea que impresionante es el tema de las mujeres, ¿verdad? Porque tenemos un dato de nuestros centros de apoyo al emprendedor. Tenemos 14 centros de apoyo al emprendedor en distintos puntos de la República y pedimos justamente un análisis de ver quienes interactuaron con el centro y se capacitaron, asistieron al servicio. Usan un poco que 8 de cada 10 son mujeres. Mira, impresionante. 80% ahí 80% de agarrar esas herramientas de que ir están. a capacitarse, buscar ayuda, asistencia, etcétera. 8 de cada 10 son mujeres. Y me asusté con la cifra, ¿verdad? Y en esos centros, ¿qué apoyo están dando actualmente, viceministro? Bueno, nosotros tenemos dentro de los pilares de capacitación y asistencia técnica, tenemos los 14 centros de apoyo al emprendedor que están en un esquema de triple hélice, le llamamos, que es el tema del gobierno, a través del gobierno municipal o departamental, con la academia que da el soporte, digamos, técnico, y el gremio de la zona, que es el que acompaña un poco para, digamos, atraer, digamos, al ámbito empresarial de la zona, ¿verdad? Entonces, el tipo de servicio que se da es más bien para acompañar en el proceso de formalización, enseñarle por qué tengo ese formal, qué ventajas tengo, etcétera, y empezar a abrir puertas y empezar a esbozar la estructuración de su negocio, porque la gran mayoría proviene, digamos, del ámbito empírico, entonces se le da un poco de asistencia y capacitación para acompañarle. Nosotros estamos con un modelo doble, por decir así, en el territorio, que uno es el Centro de Apoyo al Emprendedor y otros son los centros SBDC, el Small Business Development Center, que es una plataforma en este caso USAID, del gobierno americano, que conjuntamente con el gobierno de Taiwán nos permite atender
yo te diría, a una empresa un poquito más madura, digamos. Entonces, cuando pasé, digamos, de recibir apoyo y asistencia al CAE, la idea es de que podamos subir un poco de nivel y ya si tengo un problema, qué sé yo, de gestión empresarial, cómo organizo mi empresa, cómo arreglo mis finanzas que están complicadas o cómo amplío mi mercado, que me vaya al SBDC, porque ahí tenemos un equipo de consultores un poco más senior como para poder acompañar mejor al desarrollo del negocio. Entonces tenemos esas dos plataformas de asistencia en el territorio que queremos que crezca, ¿verdad? Tengo ahí unas ideas locas que estamos armando ahí para ver si podemos hacer que sean más, ¿verdad? Qué interesante sí. Lo del centro. Y David, sobre todo lo que es formalización, ¿cómo entran ahí las organizaciones de la sociedad civil, los gremios? ¿Qué foco le están dando? Y principalmente desde la CEPI, ¿verdad? Bueno, definitivamente lo que describía el ministro es una radiografía así tal cual de lo que sucede, ¿verdad? O sea, efectivamente, lastimosamente, la mayor parte de las MIPYMES no están formalizadas, ¿verdad? O de repente tienen el RUC, pero no tienen los otros documentos, tanto del Ministerio de Trabajo, de IPS, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos desde ACEPI? Sobre todo un poquito también, bueno, hoy son invisibles, o sea, ¿cómo le encuentro a esas 500.000 personas? ¿Qué les tengo que capacitar? Entonces, lo primero que yo creo que, y tenemos que articular el sector privado, el sector público y obviamente los gremios, somos los espacios y los interlocutores de poder generar incentivos. Yo creo que el paso que tenemos que generar es llegar a generar, facilitar, ¿verdad? O sea, yo siempre le digo al viceministro, y lo dijimos varias veces, desde ACEPI y también a la opinión pública, que hoy sacarte tu RUC, que es el primer paso, es más difícil que sacar un crédito a través de un banco, de una financiera. Entonces, ¿cómo los bancos, el sector privado puede ser tan ágil y el sector público a la hora de gestionar el RUC? Estoy hablando del RUC, después también trasladamos a IPS, Ministerio de Trabajo. Entonces, tiene que haber un componente de tecnología. Obviamente, para simplificar tiene que ser bastante fácil, y yo creo que también los incentivos tienen que estar de cierta forma direccionados para que ese 60% que hoy es Sebastián Hacha, el Pro Desarrollo, dice la economía subterránea, que pueda generar, ser formal. Y bueno, y también yo creo que el otro paso que tenemos que dar es un poquito, que yo creo que se está dando de cierta forma con los CAE, es la descentralización. O sea, nosotros tenemos casos de emprendedores que tienen que sacar su permiso de INAN y toman como una excursión, vienen el miércoles, jueves, se quedan toda la semana, se quedan el fin de semana. Entonces, finalmente el trámite de generar una heladería, te hablo, es carísimo para una MIPYME. Con todo lo que eso implica también para ese emprendedor en ese estadio, ¿verdad, David? Es como que dejar de facturar 2 días es muy crítico, ¿verdad? Claro, y nosotros habíamos hecho un cálculo con ACEPI que más o menos gestionar tu RUC, pagarle a una persona que te ayude a generar tu primer talonario. Ahora entra la factura electrónica también con Equati ahí para los más pequeños. Básicamente no te salvas de un 450.000 guaraníes para empezar a tener tu RUC. Después, aparte, tenés que sacar lo de IPS, lo del Ministerio de Trabajo. Entonces, yo creo que la tecnología hoy hackeó en muchas industrias, y nosotros tenemos que también lograr que de cierta forma hackee también el tema de la formalización, ¿verdad? O sea, obviamente la tecnología tiene su componente, y el otro componente creemos que fuerte tiene que ser el tema de los incentivos para que se formalice, ¿verdad? Cuando decís eso, David, es como que se abre un mundo de cosas otra vez, inclusive entre las instituciones del gobierno, ¿verdad? Porque de repente vos decís, bueno, si empiezo la formalización como más disruptiva y más tecnológica, tienen que estar como que todas las entidades también conectadas. ¿Cómo viene eso, viceministro? ¿Cómo ves eso y cómo sentís eso vos de tu gestión también entre todas estas instituciones que deben estar interconectadas al servicio del emprendedor, del microempresario o del empresariado en general? Yo provengo del mundo de la tecnología, entonces para mí es clave que podamos justamente empezar a trabajar en ese proceso de que todo en lo posible sea digital, y dentro de los 3 pilares que estamos manejando en el viceministerio, que es formalización, acceso a crédito y acceso al mercado. En el de formalización claramente estamos trabajando en que sea ágil, sencilla, no costosa y digital. Entonces, en ese proceso de digitalización, una cuestión relevante es que hoy DENIT quizás es la entidad que aglomera la mayor cantidad de datos que son importantes para que yo continúe en proceso de formalización en los demás, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, yo tengo que presentar documentos que ya están en esta institución del Estado. Y justamente lo que estamos planteando con el MITIC es de que podamos aprovechar un mecanismo que había sido hace un montón de tiempo ya creado, que es el Sistema de Información Integrado del Estado. Entonces, si yo ya tengo una información tuya en mi plataforma y vos también sos Estado, ¿por qué te tengo que volver a hacer otra vez el trámite para volver a hacer todo el tema si yo ya tengo la información? Entonces tenemos que compartir. Entonces, en ese tren estamos trabajando con MITIC para que podamos entre instituciones directamente empezar a compartir información. Y el primer ejemplo que estamos haciendo desde el MIC tiene que ver justamente con la inscripción del el IPS para los microempresarios. Hoy, para registrarte como microempresario en IPS no tenés que hacer todo un trámite físico ni enviar ningún solo papel. Con tu identidad electrónica nosotros ya compartimos todos los datos al MTES y al IPS directamente sin necesidad de moverte. O sea, de tu casa de celular deberías de poder hacer el trámite. Entonces, en ese esquema de trabajo queremos empezar a implementar de que los procesos de formalización sean directamente en línea en donde se pueda, y que esto permita de que sea mucho más ágil, ¿verdad? En el tema de compartir la data, por ejemplo, hay datos relevantes que queremos permitirle a las entidades financieras que reciban también esa información a través de una autorización también del ciudadano, porque yo soy dueño de mis datos, ¿verdad? Entonces yo comparto con el banco de mi preferencia los datos míos para no tener que llevar todo el chorizo de papeles que tengo que llevar para la apertura de cuenta, ¿verdad? Entonces, si yo Estado ya tengo y te puedo compartir al momento de que vos solicites tu cédula MIPYME y elijas con qué banco operar, entonces tenemos que poder hacerlo, y en ese tren estamos. Cosa que queremos lograr es que para el proceso de formalización puedas hacerlo desde tu celular, que sea ágil, y que eso te abra puertas, porque lo que queremos con la cédula MIPYME es justamente que hoy, en términos prácticos, si me preguntaba, ¿te sirve la cédula MIPYME? No sirve un pepino, o sea, tengo que decir la verdad, o sea, hoy no te sirve para cosas interesantes, pero lo que pretendemos es que esa cédula MIPYME, por ejemplo, a partir de que hagamos toda esta interconexión con las instituciones, te permite abrir en línea en tiempo real tu cuenta, te permite acceder a una línea de crédito inmediata o cambiar algún documento a cobrar, puedas cambiar a través de una plataforma. Entonces, es como que queremos que sea como la tarjeta de crédito, ¿viste? Que vos te vas y tenés descuento acá, tenés descuento allá, bueno, la misma cosa. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro con mi cédula MIPYME. Ese es un poco el objetivo que estamos teniendo, ¿verdad? Y en ese proceso, como te decía, queremos formalizarle, darle acceso a crédito y después también acceso al mercado, porque ahí, o sea, no sirve de nada también que te formalices si no ganas plata. Entonces tenemos que darle apertura a negocios como, por ejemplo, compras públicas, como por ejemplo el tema de que vos puedas digitalizar tu negocio y ampliar tu ámbito de influencia a través de la tecnología. O sea, hay cosas ahí que queremos que sean tangibles para la MIPYME, y que digan, mira, ser formal en la aviación me conviene. Bueno. Claro. Ahí, trabajando o construyendo un poco sobre eso, viceministro, nosotros siempre de repente en los grupos de emprendedores siempre hoy salió justamente esa pregunta: ¿realmente me sirve? ¿Qué beneficios tiene la cédula MIPYMES? Y ahí, David, si es que me podés como hablar de cuáles son los beneficios reales hoy que tiene el emprendedor al formalizarse, y si de repente tenés o conocés algunos buenos ejemplos que pudieron dar de repente saltos a través de la formalización. Sí, ahí contar un poquito cosas que nosotros fuimos haciendo desde ACEPI. Algunos seguramente conocés vos, pero para también contar en detalle. Bueno, nosotros hace 2 años más o menos estamos trabajando en Concepción. En Concepción, en principio, dentro de este año debería ya instalarse una planta celulosa que sería la inversión privada más grande en la historia de Paraguay. Y ahí ellos justamente, nosotros le dijimos, bueno, ¿cómo aprovechamos para que las MIPYMES puedan convertirse en proveedores? Entonces nosotros hicimos primero un trabajo de campo de ver cuál es el nivel de formalidad de las pymes ahí, ¿verdad? Primero rastrillamos Concepción, toda la ciudad de Concepción, y ahí vimos más o menos que el 50% tenía RUC, ¿verdad? Entonces dijimos, el 50% tenía RUC, el 30% más o menos estaba inscrito en IPS, el Ministerio de Trabajo, y había un 50% que no veía un incentivo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Hicimos jornadas de formalización, que era como una feria, ¿no? Entonces, bueno, era que, o sea, para ellos es complejo y es costoso el tema de formalizarse, y también convengamos que los ingresos son menores de los ingresos de repente en las ciudades más importantes de Asunción y Gran Asunción, porque el mercado es más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Con bastante éxito hicimos estas jornadas de formalización. Entonces le invitamos, bueno, el Ministerio de Trabajo venía acá para explicar cómo es, IPS
ACS venía acá, la SED venía acá, ellos tienen el pack móvil de la SED como que está más preparado y más en esa línea de ongoing. Entonces empezamos a llamarle a bastantes instituciones para que una persona pueda iniciar al menos su trámite de formalización o hacer todas sus preguntas, qué es lo que existe en otros países. Vos te vas a una institución y ahí como que entras acá y es como el shopping de la formalización, vas haciendo, vas arrancando. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas a nosotros nos dio muchísimos resultados, ¿verdad? O sea, cuando volvimos a hacer, más o menos, volvimos a hacer una toma y cerca del 75% ya estaba formalizado, tenía RUC, ¿verdad? Entonces, efectivamente estas cosas funcionan, es cómodo para nosotros también y convengamos también que no es solamente formalizarte porque tenés que hacerlo, sino formalizarte también porque es como un deber, un deber, pero también tenés de cierta forma incentivos. Y bueno, el incentivo que nosotros encontramos con esta empresa Ancla, que esta empresa celulosa, es básicamente convertirle a muchas de ellas en proveedores de esta institución, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que nadie se quiere perder, o sea, uno está un poquito buscando mercado, entonces poder ayudarle, darle herramientas tanto de formalización, de capacitación y poder acceder a mercado, nosotros vimos con muchísimo éxito. Yo creo que este modelo hay que buscar empresas ancla, se puede replicar y bueno, el ministerio y el viceministerio MIPYME bien puede, yo creo que tomar a través de los CAE, tomar estas iniciativas. Entonces yo creo que ese es un modelo exitoso. Nosotros el año pasado recibimos más de 400 postulantes, ¿verdad? Para el programa de formalización y sobre todo también de capacitación a esta pyme, y llegamos a certificar a 25, ¿verdad? 25 que estaban formalizadas y muchas de ellas incluso ya se convirtieron en proveedores de esta empresa, vendiéndole, no sé, los artículos para las canastas de fin de año, le hicieron el catering en la fiesta de fin de año, le hacen el catering en las reuniones. Entonces definitivamente es también como un sello de calidad que permitimos. Entonces yo creo que lo que decía el viceministro, que si es que avanzamos solamente en un pilar, no es suficiente. O sea, hay que hacerlo de manera coordinada y sobre todo tiene que haber el beneficio, el incentivo, el beneficio de poder vender más. Genial. David, hablando, o sea, que ahora habló el viceministro también de lo que es compras públicas, ¿verdad? Ahí hay un montón de trabajo que hacer todavía. Entiendo que ACEPI ya hizo algún trabajo, pero es como el pequeño mediano tiene miedo de venderle al Estado. Esa como es la realidad, ¿verdad? ¿Cómo trabajaron sobre eso? Claro, una realidad de venderle al Estado es siempre le vendo, no sé cuándo voy a cobrar, ¿verdad? O sea, una pyme, o sea, ya le desalienta, o sea, porque los titulares de los diarios principales son, no sé, las vialeras no cobran hace 6 meses, hace 8 meses, la farmacéutica se le debe tanto. Entonces, las pymes luego se imaginan que eso está fuera de su radar y fuera de su liga, ¿verdad? O sea, tipo, yo estoy jugando tercera división, no me puedo meter en primera división. Entonces, yo creo que ahí lo que dice Gustavo es interesante. O sea, yo creo que se logró algo interesante con el tema de la ley que ya está aprobada. Ahora hay que bajar eso a terminar de la reglamentación, y bueno, a partir de la reglamentación también hay que generar, bueno, capacidades en los emprendedores, capacidades en los compradores, ¿verdad? Y también instrumentos. Yo creo que van a necesitar instrumentos financieros, ¿verdad? Porque en el fondo, o sea, hoy dice que el Estado tiene que pagarte posteriormente a que vos hayas prestado el servicio, ¿verdad? Pero si yo no tengo un capital operativo, o sea, si yo tengo que hacer silla y no tengo un capital operativo y no tengo forma de conseguir ese capital operativo, o sea, no puedo proveerle. Entonces, o sea, es un proyecto que si lo implementamos así tal cual y no pensamos todas las aristas, sobre todo el tema de acceso a capital, va a morir, o sea, va a terminar peor de lo que estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente la pyme va a terminar sancionada porque no pudo prestar el servicio, no pudo cumplir el contrato, y el otro va a decir, no, le compro nomás al grande que sé que él tiene forma de hay una de las cosas que quería comentarte justamente, es cierto lo que dijiste, me olvidé mencionar, porque es clave lo que dice David, o sea, le vendo al Estado, me fundo mañana, ¿verdad? Pues no voy a cobrar nunca. Entonces ahí nosotros incorporamos dentro de la normativa, de la propuesta normativa que está en estudio en el MEF ahora, justamente la posibilidad de que podamos tener un instrumento de negociación otra vez, que eso yo pueda negociar o en nuestra plataforma que estamos viendo de factoring o eventualmente con alguna otra entidad financiera. Entonces ahí yo voy a poder hacer efectivo ese contrato que tengo con el Estado y voy a poder producir y voy a poder entregarle en tiempo y forma. Entonces
hay un tema ahí que es cierto. Si no le damos de vuelta ese incentivo financiero, los perros van a salir afuera, nomás no le van a dar al Estado. Chavo, olvídate. Es solamente para jugar en primera, digamos, básicamente. Claro, y lo otro que nosotros veíamos, pues estamos trabajando también con organizaciones internacionales, ¿verdad? Que en Paraguay hay una realidad, o sea, las compras públicas movilizan cerca de 12.500 millones de dólares, ¿verdad? Y hay una realidad que son muy pocas versus otros países. Son muy pocos son muy grandes los tickets promedio, ¿verdad? Ajá. Entonces hay muy pocos oferentes dentro de compras públicas, y esto definitivamente, si se hace bien, si hay los incentivos, si hay los instrumentos financieros para que ellos puedan descontar, o por lo menos con su contrato ir al BNF, ¿verdad? Al Banco Nacional del Fomento, y decir, mira, entregame ya 30%, pues necesito este 30% para poder cumplir con mi contrato con el Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que de cierta forma se va a democratizar un poquito más. O sea, nosotros Paraguay, el ratio que nosotros teníamos versus países de la región, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo, era 10-1 con Ecuador, por ejemplo, y Ecuador maneja más o menos montos similares en cuanto a compras públicas. Entonces, definitivamente el ticket promedio es muy grande, se están quedando las empresas más grandes porque tienen ese acceso de capital, pueden aguantar 6 meses, 8 meses, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que trabajar un tema de pago oportuno del Estado para las pymes, ¿verdad? Que sea obligatoriedad, y que, bueno, si no le pagó en fecha y cumplió él su contrato, que incluso tenga también intereses moratorios, como cualquier pyme se va y paga intereses moratorios si es que no puede cubrir su préstamo. Entonces, mi visión acerca del gobierno y un poquito de cómo hacer, que de repente trabajamos en estanques, ¿verdad? Y no es un estanque, es un todo, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, bueno, acá le capacitamos, acá le formalizamos, acá le hacemos inclusión financiera, ¿verdad? Y hay que empezar a trabajar más como estanques, como un todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el desafío. De cierta forma, yo celebro que tengamos gente del sector privado que sufrió en carne propia y, bueno, y quiere ir a entregar. Se sufre, no se fue mi empresa. Claro, y quiere ir a entregar algo mejor. Entonces, celebro la presencia de Gustavo y, bueno, de mucha gente que estuvo del otro lado del mostrador y también da su tiempo y su esfuerzo y su energía para poder generar estas condiciones, ¿verdad? Pero yo creo que el desafío es, nosotros en su momento habíamos hablado con la SED, ¿verdad? Hoy de NIT, para el tema de bajar el tema de los requisitos, que ellos en pandemia efectivamente no había el requisito de la presencialidad para gestionar tu PIN de Marangatú, ¿verdad? ¿Qué pasó? Básicamente, después yo encontraron una lista de facturas falsas y demás, de proveedores truchos, que eran cerca de 200, ¿verdad? Que fue un caso que se ventiló en todos los diarios, y ellos volvieron al requerir la presencialidad, ¿verdad? O sea, ellos tienen las herramientas tecnológicas. Entonces yo digo, y era una red de 200 contribuyentes truchos, ¿verdad? O sea, todos estamos pagando, o sea, los por 200, sí. Por 200. Entonces, imagínate. Generemos las condiciones, y nosotros incluso le dijimos, bueno, lo que podemos hacer es darle, o sea, que pueda volar, así como existen hoy las billeteras. O sea, yo creo que vos transaccionás 6 millones de guaraníes, no hace falta que te presente frente al banco, ¿verdad? Entonces, darle un límite de acción, claro, para que él pueda generar su primer RUC, generar su talonario de factura, además, al menor costo posible. Y después, si la persona factura 200, 300 millones o 500 millones de guaraníes, sí tenga que ir a hacer la presencialidad, ¿verdad? Porque seguramente cuando tenga que hacer la presencialidad, también el volumen de negocio es más interesante. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que ir destrabando y sobre todo un poquito, como dije, mirando más como un todo, ¿verdad? Y lo que creo que también que está en la ley de emprendedurismo, dice que todavía se hizo muy poco, es todo el tema de la formación, ¿verdad? Nosotros, totalmente, en la ley de emprendedurismo establece que nosotros que el tema de emprendedurismo debería ser como una asignatura, una materia en el colegio, ¿verdad? Sí. Y hasta ahora pudimos hacer muy poco, o sea, sí, para no decir no hicimos nada, ¿verdad? O sea, porque yo sí sé que hay colegios capitalinos, ¿verdad? Que promueven este tipo de ferias, nos invitaron un par de veces a hablar de ACEPI, hablar también como emprendedores. Entonces, yo creo que estos espacios van a ser válidos para que por lo menos la persona, o sea, pueda optar, bueno, tengo para
el día de mañana tengo 18 años y yo puedo, terminé el colegio, quiero pagar mi estudio y yo puedo generar un emprendimiento, tengo lo básico, sé cómo manejar mi costo, sé cómo manejar mis redes sociales, sé lo que significa ser contribuyente de un impuesto, ¿verdad? Y por qué no, que vea también que no sea, o sea, yo creo que en Paraguay también como una visión es, soy empleado del sector público, soy empleado del sector privado y muchas veces terminan como que por esa inquietud o justamente por factores externos terminan volviéndose en emprendedores, o sea, si nosotros le damos más herramientas, y hay mucho talento, ¿verdad? O sea, nosotros en ACEPI tenemos gente que empezó así, que se quedó sin trabajo en la pandemia y empezó, y hace poquito estuve con una persona, un emprendedor digital, el cual le estuvimos haciendo toda una mentoría, le estuve haciendo una mentoría, ¿verdad? Que empezó en la pandemia un negocio de tema de aberturas, ¿verdad? Hoy factura 200 a 300 millones de guaraníes mensuales. La gran, tiene 30 personas trabajando con él. 30 personas. Una herrería, ¿verdad? Qué bueno. Empezó. Entonces, vos ves que hay mucho talento, ¿verdad? Esta es una persona de repente que, o sea, se hizo sin capital también y tiene todo el problema de financiamiento, ¿verdad? Porque su proveedor no le paga, él no le cumple, ¿verdad? Entonces, todo ese tema, ¿verdad? Entonces, yo digo, la diferencia que podemos hacer si nosotros le damos un pequeño pantallazo, o sea, no tenemos que pensar que va a ser un MBA en emprendedurismo, sí. Pero si le damos lo básico, cuánto más impacto pueden generar. Ella estaba generando 30 empleos de manera directa, ¿verdad? Entonces, de cierta forma digo... De haber estado desempleado a hacer eso en poco tiempo. En realidad esta persona no era desempleado, sino que tenía el bichito de emprender, okay, ¿verdad? Entonces vio ahí como una oportunidad, vio que se estaba construyendo mucho en la pandemia, vio que Nita se estaba construyendo y empezó a hacer abertura, ¿verdad? Y le digo, vendía 200, 300 millones mensual, ¿verdad? Impresionante. O sea, ahí lo que vemos es también esto de que además del componente tecnológico, el tema de la formación. Dice, ministra, no sé si es que podemos pedirte como unas palabras finales, unas reflexiones finales, ¿a qué querés invitar quizás en relación a este tema? Mira, lo importante es pedirle a las personas que puedan... Yo tengo una, quizás porque provengo del gremio, creo que tengo esa visión, ¿verdad? Pero estoy convencido ahora que estoy de este lado del mostrador, que le invito a la gente a que forme parte de gremios, ¿verdad? Porque el hecho de que si bien hoy tenemos una estructura, el Estado y todos los chiches, finalmente no llegamos hoy a todas partes. Entonces yo creo que es muy importante que la gente aprenda a que formar parte de un gremio no tiene que ser solamente el hecho de ver qué me da hoy inmediatamente, tipo la tarjeta de crédito, sino que formar parte del gremio me permite tener una red de contacto, como por ejemplo acá tenerle a David, que él mismo pueda indicarte cuál es el camino, la ruta crítica, y también ese networking que se genera para aprender de los errores de los demás y poder generar también a partir de ellos, digamos, que el propio gremio haga una propuesta de solución de algo que por ahí nosotros del otro lado del mostrador hoy no estamos viendo. Entonces, primer punto sería invitar a la gente que se una a un gremio. Segundo, el hecho de que nosotros podamos empezar a utilizar y conocer cuáles son los servicios que está prestando el Estado, digamos. Y ahí en particular no es solamente del MIC, porque también tenemos, por ejemplo, toda una estructura muy grande por el lado del METES, el Ministerio de Trabajo, que queremos que la gente conozca. De vuelta pasamos por la comunicación, ¿verdad? Pero ahí obviamente aprovecho este espacio para poder invitar a la gente que vaya a los 14 centros de apoyo al emprendedor, el que le quede más cerca, y que pueda acercarse y poder ver cómo le podemos apoyar. En mipymes.geodecorta.py están justamente donde están ubicados con Google Maps y todos los chiches para que puedas encontrar a los centros SBDC, para que yo pueda armar mi plan de negocio o plantear mi crédito o mi reestructuración de crédito en el banco, que yo me pueda acercar al centro SBDC, que me puedan ayudar, y que a partir de acá nosotros empecemos a ver qué falta, ¿verdad? O sea, en el sentido de que yo como pyme digo, mira, está muy bueno este servicio, pero me falta este otro servicio, y que si estoy dentro de un gremio, obviamente eso lo puedo plantear con el gremio para que podamos hacer mucho más ágiles, ¿verdad? Yo tengo un desafío personal, digamos, que es poder cumplir estos tres pilares que se conecten, que la formalización te permita acceder a un crédito, que el crédito te permita acceder al mercado, y que transversalmente podamos trabajar en capacitación y asistencia técnica para que esto genere el ecosistema que se retroalimente y empecemos nosotros a gestionar política pública en función a resultados y KPIs. Porque de repente
también nosotros tenemos una muy buena idea, pero por ahí no tiene impacto, pero nadie está midiendo. Entonces nosotros justamente esto queremos evitar con el observatorio MIPYME que lanzamos ahora, que se inició hace 2 años con el boletín de formalización y ahora con la alianza que hicimos con el INE vamos a tener datos disponibles para todo público. O sea, esto va a estar en línea en el portal del INE para que nosotros podamos ver cuánta gente se formaliza, dónde están la mayor cantidad de formalizados, qué rubros son los que están en la zona. Entonces yo pueda también incluso, por ahí del lado comercial también me sirve, yo presto servicios, soy contador, veo acá, mira por la cantidad de gente que tengo en esta zona y puedo ir a ver. Entonces, que sea esa información y esa data transformada en información que sea útil a los demás. Y eso es un poco lo que estamos trabajando en el equipo. Somos poquitos. Yo quiero contarle a la gente que el viceministerio de MIPYME somos 22 personas, ¿verdad? Entonces, 22 personas, 366.000 clientes, ¿verdad? Entonces, ahí tener una relación claramente... Hay un gran desafío. Hay un gran desafío que sin tecnología no vamos a lograr. Entonces, y también en el momento adecuado, también pedirle el apoyo a la gente a través de los gremios para cuando se modifique la ley de MIPYMES, cuando peleemos el presupuesto para las MIPYMES, cuando ampliemos o solicitemos, por ejemplo, la ampliación de fondos que estén disponibles para nuestros fondos de garantía o los fondos de crédito para MIPYMES, que estén con nosotros, ¿verdad? Porque el apoyo del sector privado, trabajando en coordinación con el sector público, es mucho más eficiente que de repente solamente nosotros presentando una idea. Entonces, y al mismo tiempo, de vuelta, perdón que insista en este tema, la comunicación. Necesitamos ustedes para generar esta comunicación de que la gente sepa, se involucre y pueda activarse y moverse en las cuestiones que estamos desarrollando. Yo voy a hacer mi parte como viceministro, mi equipo está súper comprometido también con esto. Estoy muy contento de que también nuestra relación con los gremios como el de ustedes es muy fluida, entonces eso nos va a permitir, estoy seguro de que podamos acortar ese tiempo, ¿verdad? Porque yo les digo, estando de este lado es desesperante las cosas como se tardan, entonces si nos ayuda con el gremio a empujar, yo creo que nos va a ayudar a que el resto de la estructura, pues no depende después solo de uno, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, en este caso, por ejemplo, si tenemos que ver formalización, ya saltamos al MT, ya saltamos al IPS, ya saltamos a la SET y no tenemos posibilidad, no se puede, tenemos que proponer, hacer la gestión y bueno, eso lleva un tiempo que a veces si no hay una presión del sector privado, el tiempo se alarga, ¿verdad? Y si hay sector del sector privado, presión del sector privado, el tiempo se acorta. Entonces por eso yo digo que es tan importante que la gente se sume a un gremio, que podamos trabajar gremialmente con el viceministerio y otras instituciones. Esto nos va a ayudar a que acortemos los plazos y empecemos a ver resultados. David, no sé si tenés algunas reflexiones finales o a qué querés invitar. Sí, no, también coincido mucho con el vice, ¿verdad? De la importancia de pertenecer a un gremio, de conectarnos, y yo creo que ese es el modelo de economía hoy, una economía colaborativa en donde yo sí o sí tengo algo para aprender y sí o sí tengo algo para enseñar, o sea, mi historia de vida de cada uno de nosotros, entonces invitarle también a eso, ¿verdad? Y mi reflexión final es que veamos que justamente el sector privado, el sector público, no veamos como estanques, sino veamos como un todo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo me limito de repente, yo siento de repente que yo me limito a esto, ¿verdad? Yo tengo que cuidar esto. Entonces, veamos y pongámonos del zapato también del contribuyente, del emprendedor. Entonces, veámosle como cliente, no como, o sea, como cliente patrón que nos pasa de repente a nosotros cuando un cliente viene y se te queja, ¿verdad? Entonces, atendamos también, entendamos y bueno, de cierta forma, sigamos trabajando de manera colaborativa, o sea, uno solo no alcanza, o sea, tenemos que involucrar a todos, hacer una gran cruzada con el tema de la formalización. Realmente los números de formalización en Paraguay son malos, ¿verdad? Pero también los números en la región también son medio similares, entonces si queremos ser el ejemplo, yo creo que tenemos que trabajar en la formación y formación del colegio, que la gente entienda. Tenemos que darle los incentivos tanto en capacitación y en crédito y en mercado. Y bueno, de cierta forma como que trabajemos de manera integral, porque si crece uno, nada más no va a alcanzar. Entonces la invitación es para todos, es que bueno, que podamos colaborar, podamos aportar, podamos llevar esa voz o esa idea que tenemos a partir de nuestros gremios, y bueno, que siempre el sector público esté abierto a escuchar, aunque de repente no sea lo más lindo, no sea la música más linda, pero sobre todo un poquito de pensar en mejorar y construir un mejor Paraguay.
Gracias, David. Entonces, solo una última pregunta. ¿Creen que realmente la formalización puede ser un camino para desarrollar al país o a gran parte? Sin dudas, o sea, si uno mira la... O sea, hay distintas cosas, ¿verdad? O sea, si uno mira hoy la contribución impositiva, un poquito los grandes son los que más aportan, ¿verdad? O sea, yo creería como que el 80% de la recaudación está en los grandes, ¿verdad? Entonces, eso es un poquitito uno. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, si es que le generamos los incentivos y si es que le generamos beneficios también a los contribuyentes y que eso se traduzca en mejores productos, mejores servicios de parte del Estado, que no vaya nomás a engrosar un poquito el gasto, el mal gasto público. Yo creo que hay de cierta forma tiene que ser una forma de poder generar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estaba escuchando hoy DENIT, ¿verdad? Todo el aumento de recaudación lleva creo que más de $120 millones recaudados versus el año pasado en 3 meses, ¿verdad? 40 millones más. Y o sea, si hacemos son 500 millones en un año. 500 millones es lo que nosotros salimos a emitir ahora hace poquito en dólares. Entonces, de cierta forma, la formalización, y en un país donde hay bajos impuestos, el tema de poder encontrar y poder buscar los incentivos para la formalización, sin duda nos beneficia como país, ¿verdad? Siempre se tiene que traducir en mejorar el gasto público, no engrosar el mal gasto, los nepo baby y demás, ¿verdad? O sea, clave, eso siempre eso es clave, ¿verdad? El sector público, ¿verdad? Que cuide eso. Finalmente es un dinero que le estamos confiando los contribuyentes. Y por otro lado, otras reflexiones, o sea, en Paraguay el empleo formal es nada más que el 30-35%. Entonces, seguramente hoy tenemos un bono demográfico. Cuando lleguen esas personas a 60-65 años, no puedan trabajar y no tengan un acceso a un plan de pensiones, de seguridad social, también se va a traducir en mayores impuestos. Entonces, definitivamente yo creo que no es que tenemos que hacerlo porque suena bueno, porque todos los vecinos, sino porque como país y como sociedad nos va a ayudar a evolucionar y sobre todo transmitir al mundo de que en Paraguay se puede hacer bien las cosas. Gracias David. Y por mi lado, yo obviamente tengo que decir que es así, y realmente estoy convencido de que la formalización es el camino, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Augusto decía el mindset, ¿verdad? Pero en este caso está como que arraigado culturalmente que la gente presume que el ser formal le genera complicaciones, lo cual no puedo decir que no sea cierto, ¿verdad? Le genera complicaciones hoy, pero nosotros, si no somos formales, tampoco tenemos forma de poder exigir que nos presten mejores servicios del Estado, que tengamos condiciones de que se pueda mantener la estructura, que si bien es cierto, también hay que mejorar el gasto público. Hoy tenemos cierta infraestructura que si pudiésemos nosotros todavía ser más exigentes, teniendo un ecosistema mucho más amplio, pudiéramos generar otro tipo de políticas públicas que sean más fuertes. Sí creo que en el ámbito de la formalización, si no le damos un beneficio que pueda ser palpable de manera inmediata, la gente no va a tener ese incentivo. Entonces yo estoy trabajando muy fuertemente como para que podamos encontrar cuáles son esas llaves que nos permitan a nosotros ver de que esa formalidad nos abre puertas y nos hace crecer. Porque cuando vos mirás los números desde arriba, y estuve recientemente, como bien dijo David, más o menos la región se comporta similar a una reunión justamente de altas autoridades de MIPYMES América en la OEA, todos tenemos más o menos los mismos problemas, ¿verdad? Ahora, lo que todos coincidimos es que si no le mostrás el incentivo inmediato, la gente no genera ese impulso inmediato de poder ver, y pasa de vuelta por el crédito, por la posibilidad de que yo pueda tener una asistencia técnica y que eso me permita generar dinero para que yo le pueda sostener a mi familia. Ahí tenemos que tener en cuenta siempre el discurso que somos un país que exporta para 100 millones de habitantes, y no puede ser que nosotros tengamos estos niveles de pobreza y tengamos estos niveles de informalidad. Entonces, claramente, esto tiene que ser un trabajo arduo en conjunto, y estoy seguro que en este esquema de trabajo en equipo que estamos empezando a desarrollar con esta administración va a ser posible. El presidente, me consta, ha dicho en varias reuniones de ministros, no voy a tolerar que se trabajen como estancos.
Entonces, esto hoy es un reclamo, mañana ya voy a tomar acción. Entonces, por favor, empecemos a trabajar, y lo dijo justamente en el ámbito del gabinete social. Esto tiene que ser un trabajo coordinado entre todos, entonces que se haga el trabajo de manera en equipo. Entonces yo celebro que, viste, cuando viene de arriba, como que baja de una manera diferente, y me consta que ha generado ese tipo de cambios, y eso nos permite con mucha más fuerza recurrir a otras autoridades, y que las autoridades te abran la puerta para poder encontrar la solución, ¿verdad? Entonces estoy entusiasmado.